Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir. Bienvenidos al museo, donde hoy tenemos una nueva de nuestras tertulias en el Cosmos, pero hoy no es el día habitual de los viernes. Me alegra ver que aún así pues hay bastante gente que ha podido venir, porque bueno, y tenemos una invitada muy especial. Hoy está Macarena García Marín con nosotros, que ella vive en Estados Unidos, trabaja para la Agencia Espacial Europea, pero vive en Estados Unidos y estos días tenemos la suerte de que está aquí para una reunión, un congreso que hay en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y bueno, ella trabaja en el telescopio espacial James Webb, el próximo gran telescopio. Se suele decir que es el que va a ser el sucesor del telescopio Hubble. Es algo que se suele decir. Yo no sé si a la gente que trabaja en eso les hace mucha gracia o no. La cuestión es que son bastante diferentes y ahora nos contará un poco sobre eso, supongo. Y entonces, bueno, pero seguramente en cuanto empiece a hablar notarán por el acento que Macarena es de aquí, es canaria, nació aquí en Tenerife, pero luego pues la vida y los caminos profesionales la han llevado por diferentes derroteros. Hizo su doctorado en Madrid, luego creo que ha estado de postdoc en Alemania como digo, ahora trabaja en Estados Unidos, en Baltimore, en el Instituto del Telescopio Espacial. Pero trabaja para la Agencia Espacial Europea, porque el James Webb es una colaboración internacional muy grande, es un proyecto enorme y participa, bueno, está liderado por la NASA, pero participa también de forma muy importante la Agencia Espacial Europea. Y pues de todo esto nos va a contar ahora Macarena. Antes de empezar, quería también comentarle una cosilla, que es que justo, bueno, ahora mismo acabo de recibir un mensaje mientras estábamos preparando esta conferencia con indicaciones siguiendo recomendaciones de la Consejería de Sanidad, de posponer todos los eventos con público que tengamos en los museos, por lo menos hasta el día 26 de marzo, que vamos a reevaluar la situación. Así que, bueno, para decirles que los eventos que teníamos programados, que ahora teníamos además una agenda, me fastidia mucho porque teníamos una agenda ahora muy cargada, teníamos el viernes las mini charlas estas de matemáticas que les había dicho, las grabaciones de Coffee Break los jueves, la semana que viene, el encuentro de divulgadores, bueno, todo eso. Si tenían intención de venir, pues por favor, en principio se va a posponer. Pueden consultar la información porque esto va cambiando día a día, o sea que ya iremos viendo cómo va la cosa. Pero bueno, de momento la suerte, el timing es bueno porque por lo menos vamos a poder disfrutar de esta conferencia que está muy bien porque tenemos a Macarena hoy aquí estos días, pero que igual la semana que viene pues no tenemos ese lujo, así que tenemos que aprovechar. Y te quería dar las gracias especialmente porque sé que viniendo a tu tierra de Estados Unidos, pues seguramente hay muchísimas cosas que te apetecerá mucho hacer, estar con familia, con amigos y que estés aquí en este ratito con nosotros hablando del telescopio espacial, pues la verdad que lo valoramos y lo agradecemos mucho. Muchas gracias. De hecho, tengo parte de mi familia aquí y amigos. No, muchas gracias. Y muchísimas gracias por venir. Quería hacerles una pregunta a todos. Yo di una charla aquí en 2018. ¿Quién vino? Vale, perfecto. Igual, algunas transparencias van a ser parecidas, evidentemente, a algunas animaciones, pero he intentado poner cosas nuevas para un poco darle otro toque y que nadie se aburra. Y como la última vez, por favor, si alguien tiene una pregunta, me paras, preguntamos, hablamos, lo que sea. No quiero que sea yo hablando solo, sino me gusta que me hagan preguntas. Y de hecho, yo tengo preguntas también, así que espero que las contesten. En fin, pues la charla, como dijo Oscar, es sobre el telescopio espacial James Webb. Y la primera pregunta es, ¿quién era James Webb? Cuando yo estaba estudiando La Laguna, este telescopio lo llamaban el telescopio espacial de siguiente generación. Y un par de años después lo llamaron James Webb. James Webb no era un científico, era un administrador de la NASA y fue muy importante para el desarrollo de las misiones Apolo, de ir a la Luna, etcétera, etcétera. Entonces lo tomaron a él para darle el nombre al telescopio. El telescopio espacial James Webb es considerado el sucesor del telescopio espacial Hubble. Es muy diferente, pero realmente sigue la misma línea de un gran observatorio que va a hacer todo tipo de ciencia, que va a tener datos públicos y que se espera que toda la sociedad, el público, esté interesado en lo que está haciendo. El lanzamiento está planeado para el año que viene, marzo de 2021. Esa es la fecha estimada y es una gran colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Y en muchos países hay pequeños consorcios que han hecho partes de los instrumentos. O sea, miles de personas trabajan en el proyecto durante muchos años. Este es uno de los primeros bocetos del James Webb. Se hizo en el 96 y es literalmente un dibujo, una servilleta que hizo alguien de NASA Goddard. Y aunque fue algo muy inicial, de hecho tiene los componentes más importantes del telescopio. Este fue el segundo boceto, es como una versión un poquito más sofisticada.
Y, por ejemplo, una pregunta que a mí me resulta interesante, el primer boceto tiene esta especie de... es el escudo solar, era solo la mitad. El segundo boceto, el escudo solar es mucho más largo. ¿Alguien sabe por qué? Pues si no me equivoco, y de hecho fue porque va a estar en una órbita muy lejana, luego vamos a ver dónde está la órbita, y hay vientos solares, viene mucha energía. Entonces, al tener el telescopio en el medio, y este trozo solo como escudo solar para protegerte de la radiación solar, los vientos solares literalmente harían que el telescopio girara. Entonces, por eso lo diseñaron para que el telescopio en sí estuviera en medio y un panel mucho más largo compensara para los vientos solares y no acabara dando vueltas en su órbita. Eso fue uno de los primeros cambios que se hicieron. Al principio era muy ambicioso, iba a ser mucho más grande, iba a tener un tamaño muy superior, pero luego por cuestiones de dinero básicamente se redujo. Pero este boceto ya tiene los componentes principales: el escudo solar, espejo primario, espejo secundario, aquí el módulo de los instrumentos y aquí lo que se llama el spacecraft, que no es más que motores, electrónica caliente, ordenadores, antena de comunicaciones, etc. Esto es el telescopio James Webb, diseño final. Esto es como lo tenemos ahora y ahora vamos a ver una foto. De nuevo es el espejo primario, está aquí. Mide 6,5 metros, tiene 18 segmentos y está hecho de un material que se llama berilio, que es un material muy ligero, pesa muy poquito y a la vez es muy resistente, y es muy resistente a deformaciones. Tiene que soportar el lanzamiento, tiene que soportar gradientes de temperatura muy fuertes y es muy resistente a eso, entonces por eso se eligió. La cobertura es dorado porque está recubierto de oro. Y está recubierto de oro porque el oro refleja muy bien la radiación infrarroja, entonces se recubrió. Y esta es una pregunta que me gusta hacer y sé que alguien de aquí sabe la respuesta, pero ¿cuánto oro, qué cantidad de oro crees que va ahí? Y puede ser, por ejemplo, una pelota de rugby, una pelota de baloncesto o una pelota de golf. Es muy grande. Sí, una pelota de golf, es muy poquito oro. Y de hecho es una lámina tan fina que no es que lo hicieran líquido y lo pusieran encima, simplemente utilizaron un proceso de vaporización, una especie de lluvia encima, y así conseguían que se recubriera de manera muy uniforme. Esto de aquí es el espejo secundario, y luego veremos cómo se refleja la luz. Tengo una pequeña animación. Básicamente llega el primario, se refleja el secundario y entra en el telescopio. Esta parte de aquí es el escudo solar y está ahí para proteger el telescopio y los instrumentos de la radiación solar y de las altas temperaturas. Está hecho de un material que se llama Kapton, que es la misma generación de esas mantas que utilizan los médicos de emergencias para cubrir a los pacientes, un tipo de material de esa manera. Tiene 5 capas. Cada capa es ligeramente diferente de la anterior. La capa más exterior es distinta y es la que soporta temperaturas más altas, y a medida que se va acercando la radiación por aquí del Sol, es cada vez más frío. Luego veremos las temperaturas y cómo aguanta. Y luego en la parte de atrás está el módulo de los instrumentos, y este es el spacecraft. Esta es la antena de comunicaciones para comunicarse con tierra, los motores, las ruedas de reacción, etc. El legado del Hubble. Todo el mundo habla del James Webb como sucesor del Hubble y hay muchos motivos para eso. En primero, antes de que se lanzara el Hubble, ya todo el mundo estaba hablando qué es lo siguiente. El Hubble utilizaba instrumentación en el visible y el James Webb en el infrarrojo, porque es una longitud de onda ligeramente diferente. Estoy segura de que esto lo sabe muchísima gente aquí. El lanzamiento fue en el 90 y tiene una órbita alrededor de la Tierra relativamente cerca, hasta un poquito de menos de 600 kilómetros de distancia de la Tierra. Tiene 5 instrumentos y fue muy famoso porque cuando lanzaron el Hubble se vio que las imágenes eran, de hecho, de calidad bastante mala y borrosas porque tenía un problema de aberración el espejo. Entonces, todo el mundo sabe que necesitaba gafas, mandaron una misión, hubo astronautas que pusieron un sistema de corrección y lo corrigieron todo. Esa es una de las grandes diferencias del Hubble y el James Webb. El James Webb no puede ir ningún astronauta a arreglarlo porque está demasiado lejos. Entonces, es parte del motivo por el que hay tantísimas test y tantísimas pruebas para asegurarse de que va a funcionar. Porque realmente esta va a estar muy lejos y no hay planes de mandar absolutamente a nadie si no funciona. He puesto esto aquí porque el Hubble ha tenido muchísimas contribuciones y una de las más espectaculares fue esta. Uno de los directores del instituto tenía X horas de tiempo y dijo, vale, yo quiero utilizar el Hubble para mirar esto. Un sitio del cielo donde no haya nada. Y todo el mundo le dijo,
no, pues, qué locura, no hay nada. Entonces lo hizo, miró durante muchas horas y vio esto. Las galaxias más antiguas que se habían visto hasta la fecha estaban allí. Y se veía oscuro porque es muy débil, pero si integras con un telescopio durante cientos de horas, esto es lo que encuentras. Estos campos han dado pie al desarrollo de la cosmología, entender mejor las galaxias más antiguas del universo y ver cómo las galaxias pueden evolucionar. Y este ha sido uno de los grandes logros del Hubble y el James Webb va a seguir trabajando en esto. Otro de los grandes logros fue las primeras imágenes directas de planetas extrasolares, que hoy en día es un tema extremadamente popular en el mundo de la astrofísica. Hoy en día, si eres joven, probablemente estás haciendo algo de planetas extrasolares, observaciones de tránsitos, etc. Y muchos otros descubrimientos. El Hubble observó planetas, sigue observando ya más de 30 años trabajando, planetas, galaxias, nebulosas, formación estelar, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes logros del Hubble, en mi opinión, todas estas imágenes son increíblemente bonitas y todas esas imágenes han capturado la atención del público, han hecho que la gente se interesara en la ciencia y que la gente fuera al archivo, bajara datos y realmente los utilizara. Y en eso también el James Webb quiere seguir con esa tendencia de que la ciencia sea un poco para todo el mundo. Este es el James Webb. Esta foto se tomó probablemente hace, no sé, un par de semanas, quizás un mes o dos. Para que se hagan una idea, esto es una persona, uno de los ingenieros, probablemente mirando algo en el espejo, en el escudo, lo que sea. Este es el escudo solar, que mide aproximadamente como una pista de tenis, es muy grande. Y en esta foto en concreto, estas dos alas están recogidas. Y es lo que se llama, es el nuevo buque insignia de la exploración espacial. Y así entre nosotros, yo lo vi, tuve la suerte de verlo, y esto de aquí, esta pequeña etiquetita roja, de hecho pone quitar antes de lanzar, remove before flight, porque aquí lo que hay es un agujero, entonces lo tienen tapado para proteger. Pero, no sé, me pone un poco nerviosa, es roja, y como es roja hay que quitarla. En fin, de nuevo la comparación para que se hagan una idea de los tamaños. Este es el Webb, que el espejo mide 6,5 metros. Este es el Hubble, solo medía 2,5 metros. Y de hecho, comparado con el Webb, era increíblemente pesado porque era un espejo monolítico de vidrio y pesa mucho comparado con el berilio. Y este es Spitzer, que estoy segura de que mucha gente de la audiencia lo conoce. Spitzer, creo que fue hace 3 semanas, Spitzer murió, digamos, dejó de funcionar. Pero durante muchos años estuvo observando en infrarrojo un telescopio relativamente pequeño, menos de 1 metro, pero muy rápido, y que ha dado mucha ciencia en el infrarrojo y ha sido el precursor de toda la ciencia que el James Webb va a continuar haciendo. El James Webb se va a lanzar en un Ariane 5, es un cohete europeo, se va a lanzar desde la Guayana Francesa, un sitio que se llama Kourou, y el carenado, que es la parte superior donde va el telescopio, mide aproximadamente 5,5 metros. El James Webb mide 6,5 metros de diámetro, el escudo solar aproximadamente 21 por 15 metros. ¿Cómo lo metemos ahí? Es una pregunta realmente, ¿cómo lo metemos? Exacto, se dobla. Seguro que mucha gente lo ha visto. Se dobla, por eso lo llaman el telescopio origami, porque es literalmente como una pieza de origami que está doblada. Y realmente es fascinante, es una de las cosas que ha dado pie a muchos testeados y es relativamente difícil de hacer en tierra. El escudo solar se ha desplegado y está diseñado para funcionar en el espacio, está diseñado para funcionar sin gravedad y en condición de vacío, con lo cual en la Tierra con gravedad nos ha hecho otras temperaturas y sin vacío realmente es un reto bastante importante hacerlo. Es tan difícil de controlar que lo han abierto y el proceso de cerrarlo de nuevo de la manera correcta lleva aproximadamente 3 meses. Es algo muy tiene que tener mucho cuidado. Y esto es una pequeña animación de cómo va a ser el proceso de despliegue del espacio. Esto empieza a ocurrir, no sé si es un día o 2 después del lanzamiento. Se despliega el escudo, aquí abajo es la pequeña antena de comunicaciones, este es los paneles solares para tomar energía del sol, y luego empieza el despliegue. Por cierto, esta parte rosa de abajo, que realmente es rosa, es porque tiene silicona y le da ese color. Y se empieza a desplegar y ahora las 5 capas se van a separar. Y cada capa protege al telescopio de la radiación solar tan intensa.
Y una vez haces esto, se finaliza con la parte del espejo. O sea, como pueden ver, tiene muchísimas partes que se mueven. A veces la gente pregunta qué ocurre si alguna no funciona, y la respuesta es siempre hay un plan B dentro de lo que se puede, y depende de lo que no funcione. De hecho, se podría seguir trabajando con el telescopio, depende mucho. Por ejemplo, el escudo solar tiene que desplegarse porque protege de las temperaturas, y eso es una cosa que debe funcionar. Las otras, pues depende. Si una de estas alas por algún motivo no se abriera bien, que no hay motivo para pensar, pero si no se abriera bien, se podría seguir trabajando, habría un impacto en la resolución, en la sensitividad, pero se podría seguir trabajando. Y ves que aquí no hay pegatina roja, hay un agujero para que la luz entre. Espera. Esta es la siguiente. Esta es una imagen del despliegue que ocurrirá después del lanzamiento. Se inyecta en la órbita y poco a poco se empieza a desplegar mientras avanza a una distancia de 1,5 millones de kilómetros hasta llegar a este punto. El viaje es aproximadamente un mes, es lo que se tarda en llegar allí. Y este punto se llama el punto L2. L2 viene por punto de Lagrange y hay varios en el sistema solar, y no es más que un punto que, debido a la geometría entre la Luna, el Sol, la Tierra, donde está la Luna y donde está este punto, es relativamente estable. El James Webb va a girar en una órbita bastante grande alrededor de ese punto, es como un donut, y esa órbita requiere no demasiada energía, con lo cual, al ser estable, aquí está otro vídeo. Al ser tan estable es relativamente fácil y te requiere relativamente poco gasolina, digamos, poco energía, mantenerla allí. Entonces, este pequeño vídeo enseña un poco cómo es la órbita y cómo se mueve. Ponen aquí que no está a escala, claramente porque este es el James Webb y esta es la Tierra. Eso sería muy grande. Pero es 1,5 millones de kilómetros, la Tierra, la Luna y el James Webb. Y esto representa el lado caliente, el escudo protege y crea esta zona, que es una zona fría, donde el telescopio y los instrumentos pueden realmente operar. Este es muy limitado, y entonces, como siempre los espejos de los instrumentos deben estar protegidos de la radiación, el ángulo de movimiento es bastante limitado. No puedes moverte en cualquier dirección, y ese ángulo define el área del espacio, el área del cielo que en un momento determinado James Webb puede observar, que es básicamente un donut. Entonces, esta parte brillante, esto sería lo que James Webb ve en un determinado momento. A medida que el año avanza, van pasando los meses y va mirando otros sitios del cielo, hasta que al final del año, básicamente, durante un año puede observar cualquier zona del cielo, pero tienes que esperar al mes adecuado para poder ver el objeto que te interesa. Y esto representa un poco cómo los meses avanzan y cómo el telescopio, poquito a poco, va haciendo esa especie de órbita en la que realmente puedes observar cualquier objeto del cielo. Hay algunos objetos del sistema solar, como Marte, que son un poquito más complicados y quizás tardas un poco más de un año en poder observarlo. Y esto es cómo se mueve la órbita. Pues el Sol, la Tierra, la Luna es relativamente complicada. Uno de los criterios de esta órbita es que lo que limita la vida del James Webb, desde un punto de vista científico, básicamente es la cantidad de energía, de gasolina, digamos, que está a bordo y que se utiliza para mantenerlo en esta órbita. Una vez eso se gaste, y se espera que sean por lo menos 10 años, vida nominal son 5 años, se espera que llegue hasta 10. Una vez esa, digamos, gasolina se gaste, uno de los requerimientos es que el telescopio abandone la órbita para que la siguiente generación de telescopios pueda utilizarla y no se quede aquello con basura especial, básicamente. Y esto es para dar una idea de las temperaturas de nuevo. El lado caliente, 85 grados, el lado frío, menos 233 grados Celsius. Hay un gradiente muy, muy, muy importante. En la parte caliente tenemos antena de comunicaciones, el panel solar, que también obtiene energía del sol, el ordenador de a bordo y las ruedas de reacción que sirven para estabilizar el telescopio. En la parte fría, los espejos y los instrumentos, los filtros, los detectores, todo lo que tiene que estar frío para poder observar el infrarrojo, que es lo que nos interesa y que vamos a hablar en un momentito. Esta foto me encanta porque realmente se ve primero lo grande que es y luego lo bonitos que son los espejos. Son 18 y ¿se acuerdan de las bolas de discoteca? Donde tienes una bola con muchos espejos chiquititos y crea muchas
puntos de luz en la discoteca. Si no, estos espejos, si no tienes cuidado, podrías acabar con observar una estrella, en vez de obtener una estrella, obtienes 18 o 7, depende de cómo estén. Tienen que trabajar juntos como si fueran uno solo. Entonces, cada espejo, la parte de atrás, tiene una especie de motorcillos que se pueden controlar y de manera muy precisa ponerlos todos para que trabajen como un solo objeto. Y esto, vamos a ver una pequeña animación. Después de lanzar el telescopio, una vez que esté todo desplegado y todos los instrumentos listos para observar, lo primero que se va a hacer es poner todos los espejos en una posición en la que... Estos son movimientos muy pequeños. Los movimientos son mucho más pequeños que el tamaño de un pelo. O sea, es extremadamente preciso. Como 10.000 veces el diámetro de un cabello. Entonces, al principio, lo que se va a hacer es mover todos los espejos para que, en lugar de un punto, obtener 18 puntitos. Y eso es lo que se enseña ahora en esta animación. Y esto se hace adrede para controlar. Entonces, con cada uno se obtiene, luego se reordenan, se van moviendo hasta que poco a poco todo va convergiendo en un solo punto, que sería una estrella, y el punto más preciso y concreto que puedas tener, porque eso es lo que realmente hace falta. Esto empieza aproximadamente un mes después del lanzamiento, cuando ya estás en órbita, a los 40 días, y es una cosa que se va a revisar cada cierto tiempo. Cada X semanas se va a ver, ¿los espejos están funcionando bien? Sí, se deja. Si la respuesta es no, se vuelven a alinear para que quede una cosa perfecta, básicamente. Y por cierto, esto es una cosa que este test se ha hecho en tierra y se ha demostrado que funciona. Hace unos años, en una cámara de vacío y en condiciones criogénicas, se hizo el test y funcionó a la perfección, con lo cual hay bastante confianza en que esto va a salir bien. Quería parar un momentito, antes de hablar de los instrumentos, para hablar de astronomía infrarroja, porque estoy hablando mucho de infrarrojo y un poco para dar una idea. La luz es una onda, bueno, es una dualidad onda-partícula, pero en este caso nos interesa hablar de cómo se comporta como una onda. Y realmente es como lo tenemos aquí arriba. Hay una onda y depende qué parte del espectro estás mirando, la distancia de pico a pico es como olas en el mar. Tienes estas olas, si mides la distancia de un pico a otro pico, esa distancia te determina qué tipo de radiación estás observando. En el visible, que es lo que nosotros vemos, esa distancia es tan pequeña como un protozoo, es extremadamente pequeña, con 1 millón de partes, con 0,5 micras, es muy chiquitita. En el infrarrojo, que es lo que nos interesa, esa distancia es básicamente como la punta de una aguja, de nuevo es muy pequeño. Cuanto más pequeña es esa distancia, mayor la energía, como en rayos gamma. Cuanto más grande, más débil es la energía, como en radio. Y en la parte de abajo puedes ver el pico de la temperatura. Un cuerpo a 100 Kelvin emite muy bien el infrarrojo. Entonces, es una relación entre la distancia de la onda y la temperatura. Una pregunta, y quizás hay alguien que puede decir sí o no, pero los humanos vemos en el visible. Nuestra visión, somos gente que vive de día, vemos en el visible. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista evolutivo vemos también en el visible y no vemos en el infrarrojo, por ejemplo, o en radio, o en lo que sea. Exacto, porque el sol emite de manera óptima en el visible. Entonces, evolutivamente, los seres humanos se adaptaron, porque somos diurnos, se supone. Los seres humanos se adaptaron a realmente... la evolución dictó que, bueno, lo más eficiente es que tus ojos vean en esta longitud de onda. Por eso los animales nocturnos realmente ven las cosas un poquito diferentes, porque están optimizados para que no haya sol. Esto no es más que fotos bonitas un poco. Estos son radiaciones gamma, y como se ve en el espacio, rayos X, todos los conocemos, una radiografía, el ultravioleta. Esta es la luz visible, representa nada más que un arco iris. Y esto ya es un poco más lo que nos interesa. Esto es una bicicleta en el infrarrojo. Y ahora vamos a ver por qué el infrarrojo te mide temperaturas. Y lo último son las radiaciones de radio, que se miden con esas antenas. Entonces, ¿qué vemos en el infrarrojo? Básicamente el infrarrojo no lo podemos ver con nuestros ojos, a no ser que te pongas unas gafas de visión nocturna o una cámara. Y básicamente te traza el calor que emiten los objetos. Es un trazador de temperatura. Nos da información como de calientes o de fríos. Todos los objetos que tienen temperatura, incluso un cubo de hielo, y por eso puse esto aquí, emiten en el infrarrojo. Este es el cubito de hielo en el visible, lo ponemos en un plato, y lo que está más frío es el cubo de hielo. Y esto es como se ve en el infrarrojo. Lo más frío del centro
y a medida que te alejas del cubito de hielo del plato, pues se va calentando más. Y esto es una escala de las temperaturas que están midiendo, que probablemente están en Fahrenheit. El infrarrojo a día de hoy tiene muchas aplicaciones y una de ellas sería, por ejemplo, bomberos. Bomberos en muchas circunstancias se meten en sitios donde hay tanto humo que básicamente no ven nada. Esto es una foto en el visible. Esto es como se vería en el infrarrojo. Realmente puedes ver y puedes ayudar a gente. En estos días de coronavirus, que todos sabemos que está la gente, se ha salido gente en la tele con como cámaras mirando a ver quién tiene fiebre y quién tiene... Esos son cámaras infrarrojas. Entonces, básicamente, una persona con fiebre muy alta la vas a ver más roja y es una manera de medirlo a distancia. O sea, que tiene muchas aplicaciones para la vida diaria. Desde el punto de vista de la astronomía, ¿qué es lo que vemos en el infrarrojo? Pues vemos objetos fríos. Objetos que están cubiertos de polvo y objetos que están muy lejanos. Y vamos a ver un poquito por qué, de manera un poco rápida. O ejemplos. Objetos fríos, porque en el infrarrojo, objetos fríos son los que emiten en ese pico. Y, por ejemplo, un tipo de objetos fríos serían planetas. Los planetas se forman, tienes la estrella en el centro, hay un disco probablemente de polvo y materia alrededor, y en ese disco hay perturbaciones y se empiezan a formar planetas. Los planetas están fríos. Estos puntitos de aquí son más fríos y se ven en el infrarrojo. Y esto es un ejemplo. Esto es una observación astronómica real donde hay una estrella en el centro, un disco alrededor, y en ese disco hay anillos, y en esos anillos se están formando planetitas pequeños y se ven de esa manera en el infrarrojo, se pueden detectar muy bien. Todos estos anillos de aquí y estos pequeños cúmulos son planetas bebés que igual dentro de unos ciertos millones de años se convierten en planetas, de verdad. Objetos cubiertos de polvo. Esta foto me encanta. Esta es una foto del Hubble en el óptico y esto es infrarrojo cercano del Hubble también. En el óptico es una foto espectacular, pero realmente lo que estás viendo es polvo, básicamente. Y sabes que detrás hay algo, pero no lo puedes ver. En el infrarrojo, en cambio, ¿por qué no puedes verla en el visible, en el óptico? Es porque la radiación óptica no atraviesa el polvo, se queda un poco como por detrás y solo ves el polvo y nada más. En el visible, sin embargo, en el infrarrojo, perdón, las estrellas emiten en el infrarrojo y tiene la capacidad, la particularidad de que el polvo absorbe esa emisión y la reemite. Y el resultado final es que en el infrarrojo, en vez de ver toda esta cantidad de polvo, ves solo un poquito y todas las estrellas que están detrás. Y esto, en general, son estrellas muy jóvenes que se están formando. Y finalmente, objetos que están muy lejos. El desplazamiento al rojo no es más que una ambulancia cuando se mueve, o un coche de policía, todos lo hemos oído. La sirena se va acercando y cuando se aleja el ruido cambia, es como miu, miu, miu. Eso es porque el objeto que se está moviendo, el objeto emite un sonido y se mueve al mismo tiempo. Y es como que al moverse, las ondas de sonido se van acumulando. Entonces, por eso cambia. En el caso que nos interesa, en el caso del universo, las galaxias muy antiguas, de hace miles de millones de años, emitieron fotones. Al mismo tiempo, el universo se está expandiendo. Entonces, eso hace que la radiación de las galaxias, esa distancia de pico a pico en la onda que hablamos antes, se vaya expandiendo también. Y por eso en el infrarrojo podemos ver galaxias que están, galaxias muy antiguas, casi que las primeras, que es lo que queremos ver con el James Webb. Y vamos a hablar de ahora de los instrumentos, porque claro, el escudo solar, el espejo, todo eso son herramientas para poder usar instrumentos y para poder medir los objetos astronómicos. Como comentábamos antes, el James Webb es una gran colaboración internacional. Esto es un poco de propaganda porque los europeos pues, pagan impuestos y contribuyen a la ESA y esto es un poco qué se hace con el dinero. En general, en todas las misiones espaciales hay 3 segmentos que llaman. Uno es el segmento de lanzamiento y esto es totalmente de contribución europea, que es todo el cohete, las preparaciones de lanzamiento y el lanzamiento en sí y todo lo que es la dinámica de lanzamiento, la inyección en la órbita y todos esos cálculos. Totalmente europeo. Los instrumentos, tenemos un instrumento 100% de la NASA, ahora lo veremos, otro canadiense, otro 100% europeo y MIRI, que es el instrumento para que yo trabajo, es mitad europeo, mitad americano, es una colaboración. Y luego finalmente hay muchísima gente trabajando de parte de los 3 países en todo lo que es comunicaciones, operaciones, análisis de datos, calibración, etcétera, etcétera. Este vídeo es un vídeo que enseña el camino de la luz. Llega un haz de luz al espejo primario,
se refleja en el secundario, luego entra, y ahí detrás, este es el espejo terciario, que no suele verse mucho. Luego aquí se vuelve a reflejar en otro espejo muy chiquitito que se llama Fine Steering Mirror. Es como un espejo que hace movimientos muy finos para corregir cosas. Y luego, detrás de todo esto, justo aquí detrás, llega por aquí la luz, y detrás del espejo primario están todos los instrumentos, que son estos de aquí. Hay 4 instrumentos: NIRSPEC, NIRIS, NIRCam y MIRI. Los instrumentos tienen cámaras para tomar, digamos, fotografías o imágenes, espectrógrafos, que lo que hacen es dispersar la luz como un arco iris directamente, la descomponen en sus colores y puedes hacer mucho análisis con ella. Y coronógrafos hacen así directamente. Ponen una pequeña, bloquean la luz de la estrella muy brillante o la luz del centro de una galaxia, y al bloquearla, como si tú bloqueas la luna o el sol con el dedo, puedes ver lo que hay alrededor. Bloqueas la estrella, puedes ver los planetas alrededor. Bloqueas el centro de la galaxia brillante, puedes ver toda la estructura que hay alrededor. Los coronógrafos también tenemos en 2 instrumentos, hay coronografía. Este es el diagrama de ordenador, esta es la foto de verdad. Esta es la foto de verdad. Este módulo se llama ISIM y es un acrónimo, viene a ser el módulo de los instrumentos, básicamente es lo que significa. Este de aquí es MIRI, infrarrojo medio, NIRCam está aquí, FGS está aquí y este es NIRSPEC. Este instrumento es uno de los europeos. De nuevo, fotos de los ingenieros, pero esta foto la puse de hecho porque te da una idea del tamaño real de todos estos instrumentos y de los materiales que se utilizan y de la complejidad un poco que hay detrás de los diseños. Este es NIRCam. Y una de las cosas interesantes que tiene NIRCam, bueno, va a tener, lo llaman el ojo en el cielo, y va a tener imágenes de los objetos más lejanos del universo y opera en el infrarrojo cercano a esta temperatura, que son como menos 236 grados centígrados. Está relativamente frío, pero la protección del escudo solar enfría lo suficiente como para que NIRCam pueda operar sin ningún tipo de ayuda extra. Una cosa interesante de este instrumento es que, como pueden ver aquí, es como un espejo, porque en realidad son 2 instrumentos. Y el motivo por el que son 2 instrumentos es porque NIRCam es clave para hacer todo este proceso de que los 18 espejos trabajen como uno solo. NIRCam es el instrumento que se utiliza. Toma una imagen, lo ajustan, vuelve a tomarla. Es decir, tiene que funcionar. Y como tiene que funcionar, hicieron 2 en 1. Por si acaso un lado no funciona por lo que sea, puedes utilizar el otro. Y dentro de cada uno de estos lados hay redundancias extras. Los circuitos electrónicos son dobles, todo es doble porque tienes que garantizar que funcione. Como se espera que funcionen los 2, una cosa extra que tienes es que al final vas a tener un campo de visión enorme porque vas a tener 2 cámaras, es como tener 2 teléfonos móviles funcionando a la vez. Si uno se rompe, el otro funciona. Si no se rompe, que es lo que se espera, vas a tener muchísimo más, una porción del cielo muchísimo más grande que vas a poder observar. También tiene coronografía, por cierto. El siguiente es NIRSPEC. Es un espectrógrafo muy ambicioso en el sentido de que en general la espectroscopía tradicionalmente se utiliza una rendija muy chiquitita, igual del tamaño de un pelo o de varios pelos. En esa rendija pones un objeto y obtienes un espectro, que es como un arco iris y te da es como la huella dactilar de un objeto en el cielo. NIRSPEC tiene 250.000 de esas ventanitas. Es como un panel chiquitito y tiene 250.000 de esas ventanitas que pueden abrir y cerrar utilizando ciertos programas y mandando cierto código, y puede obtener espectros de 100 objetos o más al mismo tiempo, lo cual es la primera vez que esto se hace en el espacio. Y es, de hecho, bastante impresionante. De nuevo, infrarrojo cercano. Opera a menos 236 grados centígrados. El siguiente es MIRI, y como yo trabajo para MIRI, pues es mi preferido, evidentemente, pero realmente es un instrumento increíblemente versátil. Es el único que trabaja en el infrarrojo medio, lo que eso significa es que observa objetos todavía más fríos que los anteriores y todavía más distantes y todavía más antiguos. Y eso significa que tiene que estar un poquito más frío. Este opera a aproximadamente menos 210 grados centígrados. Es decir, MIRI no puede operar solo con el ambiente que le da el escudo solar. Necesita un sistema de criogenia extra. Y de hecho lo tiene, es parte del observatorio. No sé si vieron antes cuando se empieza a desplegar el telescopio, el espejo primario como que sube un poquito
Eso se llama la torre. Cuando esa torre sube, como parte del despliegue es también el sistema de criogenia de MIRI. Se despliega y luego empieza a funcionar. Y básicamente es un circuito cerrado y no tiene ningún tipo de... no necesita ningún tipo de gas ni ningún tipo de energía extra para enfriarlo. Es como una nevera, diseño parecido a una nevera. Y el último instrumento es FGS NIRIS. FGS es un acrónimo de nuevo, es el sistema de guiado. Todos los observatorios necesitan un instrumento que tenga... es como un mapa, básicamente. Tienes que saber dónde estás en el cielo, no es suficiente apuntar de manera a ciegas. Entonces, el Fine Gather System y luego NIRIS, que es en una imagen de nuevo, hace imagen de espectroscopía, otra vez en el infrarrojo medio, y uno de los modos que tiene más especiales es que utiliza, para la gente que esté familiarizada con interferometría, NIRIS utiliza interferometría con los segmentos para conseguir resoluciones increíblemente... para resolver espacios muy pequeñitos, centros de galaxias, el centro galáctico, va a conseguir que eso se vea con una resolución bastante increíble y es porque utiliza interferometría. Y ahora, estos instrumentos al final lo que quieres hacer es ciencia y, por supuesto, tener... Esos son los 4 grandes temas del James Webb. Y lo que, si le preguntas a la mayoría de la gente que trabaja en la misión y que le interesa esto, te dirán que lo que más les interesa no es esto por supuesto interesa, pero lo que realmente interesa es lo que no sabes. Un poco como los campos profundos del Hubble. Apuntas a un sitio oscuro del cielo, no hay nada y de repente encuentras millones de galaxias. Lo desconocido es lo que a la gente más realmente le interesa y saber qué es lo nuevo que va a ver el James Webb. Pero con los grandes temas típicos tenemos los objetos de primera luz y reionización, las primeras galaxias, las primeras estrellas, cómo se formaron. Formación y evolución de galaxias, nacimiento de estrellas y sistemas protoplanetarios y planetas y origen de la vida. Es decir, con un solo telescopio, muy parecido al Hubble, se va a poder estudiar desde los primeros objetos del universo hasta objetos de nuestro sistema solar, incluyendo algunos de los planetas. Realmente, por eso se llama observatorio, porque es extremadamente versátil, puedes hacer ciencia a lo largo de toda la historia del universo. Bueno, casi toda, no toda. Los objetos de primera luz y los objetos cosmológicos, cuando el universo se formó, inicialmente, bueno, el Big Bang es un gran interrogante en ciertos aspectos, pero después del Big Bang, era como una especie de sopa de partículas elementales, protones, neutrones, electrones, todo, digamos, mezclado y sin ningún tipo de... no había átomos ni había elementos químicos. Y en ese momento estaba totalmente ionizado y como no había partículas, fotones que salieran, no había luz, básicamente. Y llegó un momento en que todas esas partículas, en esa sopa caliente, todo se empezó a enfriar. Entonces las partículas se empezaron a juntar y empezaron a formar hidrógeno, helio, y se hizo neutro, y entonces empezaron a emitir fotones, y esos fotones empezaron a viajar por el universo y se pueden medir. Después de eso, el universo era neutro y hubo un periodo, de nuevo, hablamos de millones de años siempre, donde se llama la edad oscura del universo porque literalmente no había luz, entonces no puedes medirlo. Después de eso, poco a poco, se empezaron a formar de nuevo pequeños objetos, las primeras estrellas, las primeras galaxias, los objetos más lejanos y oscuros, que es que nunca lo hemos visto. El Hubble lo observa hasta aproximadamente aquí. El James Webb quiere observar hasta aquí. Y por eso esto tiene esta forma un poco como muy orgánica, como no sabemos lo que va a haber, no sabemos exactamente cómo se van a formar, porque la idea es observar las primeras galaxias y cómo nacieron. La formación de galaxias y la evolución de galaxias, incluso las galaxias cercanas, realmente hay muchos interrogantes de cómo las galaxias se formaron y cómo evolucionaron hasta el día de hoy. Hay muchas teorías, algunas dicen evolución monolítica, o primero se hace un disco y luego se va uniendo poco a poco los componentes. La realidad es que las galaxias cercanas sabemos que interaccionan, sabemos que las galaxias espirales, como está aquí, las galaxias interaccionan unas con otras y se unen, y la teoría que tenemos es que todas estas galaxias, cuando interaccionan y se unen, millones de años después, pues forman una galaxia elíptica gigante. Eso es en el universo más cercano. Las galaxias más antiguas tienen una forma, esto es una espiral perfecta casi, esto es una cosa muy irregular. Las galaxias en el universo profundo, las galaxias originales, bueno, casi originales, antiguas, tienen formas irregulares, son como pequeños grumos que se están formando, casi como bebés que están ahí interaccionando y siendo muy jóvenes.
el James Webb, uno de los grandes objetivos es realmente entender y tomar medidas para saber cómo ocurrió dentro de lo que cabe. Nacimiento de estrellas y sistemas protoplanetarios. Hablamos un poquito de esto antes, pero tengo una errata ahí, bloques. Pero básicamente en el visible vemos polvo, en el infrarrojo vemos todo lo que hay detrás. El polvo absorbe la radiación y la reemite. Y realmente eso es lo que nos va a permitir entender cómo se forman las estrellas, cómo nacen, entender la evolución química y el hecho de que el James Webb no es normal que una misión del espacio tenga tanta espectroscopía. Tiene mucha espectroscopía y la espectroscopía... O sea, no me entiendan mal, las imágenes son fantásticas y se hace mucha ciencia con ellas. Y aparte de eso sirven mucho para acercar la ciencia al público. Pero la espectroscopía es lo que te da cuáles son los elementos químicos, cómo se mueven los gases en las galaxias, se acercan, se alejan, cuál es realmente la evolución química del universo. Todo eso se consigue con espectroscopía y es realmente fundamental. Con el James Webb vamos a entender muchas de estas cosas. Los planetas y el origen de la vida. Como decía antes, yo creo que cada generación tiene, creo que pasa en todos los temas, cada generación tiene un gran tema científico. Cuando yo estaba estudiando, pues era mucho sobre galaxias, el universo profundo y todo eso. Ahora es mucho planetas cercanos, cómo se forman los planetas, y se hacen muchos tránsitos de planetas. Y para eso hay diferentes técnicas, pero se utiliza mucho espectroscopía. Si tenemos una estrella, imaginemos que tenemos una estrella y el planeta está dando vueltas alrededor. Si el planeta está detrás de la estrella, la luz que pasa por la estrella y atraviesa un espectrógrafo se dispersa como un arco iris y tiene unas ciertas características, como una especie de huella dactilar. La huella dactilar es la espectroscopía de esa estrella, de esa longitud de onda. Y es como esas series de televisión de forenses, ¿no? Tú tienes una huella dactilar y la comparas. Entonces, de esta manera puedes conseguir la huella dactilar de tu estrella. Si esperas a que el planeta se ponga justo delante de la estrella y vuelves a medir la composición estrella más planeta, puedes separar. Tienes por un lado la estrella, por otro lado estrella más planeta. Y ahí puedes entender cuál es la composición química de ese planeta, realmente cómo ha evolucionado, cómo es la masa, el tamaño que tiene, etcétera, etcétera. Te da muchísima información. Otra manera de estudiar planetas es lo que decía antes, utilizando coronografía. Bloqueas la estrella y ves la pequeña imagen del planeta y con eso entiendes la distancia a la que está, cómo se mueve, el periodo orbital, etcétera, etcétera. Entonces es uno de los grandes temas que se hacen en el James Webb y en realidad el objetivo final, y hoy en día hay muchas misiones que van a observar planetas, es buscar trazos de vida, moléculas orgánicas. No digo yo vida en plan mensajes de otras civilizaciones, pero me refiero desde un punto de vista químico y más científico, cuál es la posibilidad de cuáles son las moléculas que hay que detectar en un sitio para que sea un planeta en el que se pueda habitar y para que sea un planeta que pueda tener vida. Y esto es una foto, obviamente, de otra misión, pero va a ser muy parecido a esto. El lanzamiento es el año que viene en la Guayana Francesa, en el Ariane 5. Y este último vídeo que tengo aquí lo puse la vez anterior, estoy segura, pero es que es un vídeo que me gusta mucho porque enseña todo el proceso de... Bueno, primero hay un poquito de los instrumentos y cómo se puso todo junto. Fue un proceso de muchos años. Este es el escudo solar, cómo se despliega. Espera. Quiero repetir lo del escudo solar porque fíjense que este es el escudo y hay aquí como una especie de membrana de plástico. Y eso es lo que utilizaban para que no se cayera por la gravedad. Si lo despliegas en el espacio, como no hay aire, no hay gravedad, lo despliegas, lo tensas, se queda perfecto. En la Tierra, como hay gravedad, tienes que poner un soporte para poder estirar eso y que no se te caiga. Ok. Esto fue más o menos en 2015. Y ahora enseñan un poquito todo el proceso de lanzamiento, de despegue, inyección en la órbita, etcétera, etcétera. Ahora verán que se empieza como a mover y todos esos movimientos están muy estudiados para protegerlo del sol y para inyectarse en la órbita.
optimizada para que utilice el menor combustible posible. Estos pequeños boosters de ahí lo que hacen es hacer pequeñas correcciones para que llegue a la óptica perfecta. Después de desplegar el panel solar, empiezan con la antena de comunicaciones y ahí es cuando empiezan a realmente entrar en contacto con el telescopio. Esto ocurre aproximadamente 2 días después del lanzamiento. Esto es otra corrección de la órbita para llegar realmente a donde quieres. Necesita un poquito más de energía. Y en el día número 3 empieza todo el proceso de estrés, diría yo, porque empieza el desplegado. Y tienen que hacerlo poquito a poco. Todo esto, por supuesto, no vamos a poder verlo. Todo el telescopio está lleno de sensores que mandan información a la Tierra y depende del mensaje. Ok, casi a punto. Esto es realmente porque yo soy una persona que trabaja en MIRI. Y quiero enseñar una cosa de MIRI, no es necesario, pero lo que les comentaba antes del sistema de criogenia para el instrumento del infrarrojo medio se puede ver aquí, de hecho. Y lo quiero parar para que vean un poco. ¿Ven esta cosita en espiral? Todo este tubo espiral, cómo se despliega. Todo eso es parte del sistema de criogenia de MIRI. Y se extiende a lo largo de todo el observatorio para garantizar que esté frío. Hablando de temperaturas, el motivo por el que esto tiene que estar frío, infrarrojo medio cercano, es porque si no está frío y pones los instrumentos a observar, realmente solo observarías la radiación del telescopio. Porque estaría tan caliente que no podrías ver el cielo, verías solo los instrumentos. Y aquí empieza el despliegue del escudo. Fíjense en esto, que luego tengo una pregunta. Lo suave y plano que es. En un momentito verán que una de estas placas de aquí se abre y se abre para emitir calor y radiación al espacio que viene de los instrumentos que están ahí detrás. El espejo secundario. Se abre el radiador. Y ya está listo. Y esto de nuevo es la órbita. ¿Vieron en la simulación esta? El escudo solar parece muy suave, como muy perfecto. En la realidad no sé si vieron antes en la foto que realmente el escudo solar está como lleno de como rayitas y pequeños agujeritos, y realmente son pequeños agujeritos. Recuerden que se pliega. ¿Quién sabe por qué tiene agujeritos? En lugar de ser esta perfección de un material totalmente plano. Porque... sí, perdona, de esta. Exactamente, para que no queden burbujas de aire al plegarlo. Porque realmente quieres que esté lo más compacto y vacío posible y que no tenga demasiada contaminación. Y este era mi último vídeo y la última diapositiva de la charla. Pero voy a dejar aquí una foto, alguna foto bonita. Esta. Y si hay alguna pregunta, encantada de contestarla. O básicamente charlar, no hay que preguntar nada, podemos hablar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Macarena. Me ha parecido fascinante. Sí, pues si alguien tiene preguntas, comentarios, creo que viene por aquí. Bueno, una cosita. Sí. Espera, te llevo el micrófono. Un momentito. Bueno, es por una cosa, le digo una Está cosita. grabando. Es que estamos grabando. Está grabando. Entonces, si quiere, pues si no quiere que su pregunta quede en la grabación, me lo dice sin problema. Pero si le da igual, pues le paso el micrófono. Básico.
Hola. Hola. El escudo solar parece, desde el punto de vista del personal legal en el tema como soy yo, parece débil. Es muy fino. Y está hecho del material que comentaste antes, que utilizan los médicos para cubrir. Es de esa familia de materiales, no es exactamente, o sea, no es el mismo material, pero es muy resistente y es muy fino porque tiene que plegarse, y tiene que plegarse bien y desplegarse, pero al mismo tiempo es muy resistente y es muy resistente a temperaturas muy altas, entonces aísla. Pero y los objetos que creemos, ¿no? Bueno, los meteoritos y todo esto, ¿puede alterar la órbita o no? ¿O puede romperlo? Pregunto. Los micrometeoritos no deberían. Pueden, parte de, por lo que también está perforado la estructura de espejos solares, porque se espera que haya micrometeoritos muy pequeños que un poco los atraviesen. Por ejemplo, ¿sabes? Cuando mandaron astronautas al Hubble a cambiar instrumentos, muchos de los instrumentos tenían perforaciones de micrometeoritos. O sea, puede ocurrir, pero está diseñado para que resista eso de la mejor manera posible. Si viene un meteorito enorme y por mala suerte le da, entonces no, pero todas las micropartículas y micrometeoritos debería estar diseñado para que, aunque le impacte algo, no se raje y no se rompa. Pero sí es muy fino, es extremadamente fino. No sé ahora exactamente lo grueso que es, pero como una manta de esas. Sí, había otra por aquí. Sí. Buenas tardes. Yo quería preguntar dos cosas que a mí me parecen sencillas, pero no lo sé. La fuente de energía, has dicho que tiene una vida de 5 o 10 años, estando tan lejos de... No creo que sea solar, perdona mi ignorancia, pero hablaste de combustible entre 5 y 10 años. Y luego otra cosa, desde el punto de vista de público general, se va retrasando una y otra vez el lanzamiento. Pareciera como que se está repasando mucho todo para tener seguridad, ¿no? Algo Exacto. así. ¿Vale? Sí, bueno, la primera pregunta... Gracias. De nada, son preguntas muy buenas, de hecho. La primera pregunta es la parte de atrás del telescopio tiene una placa solar y de ahí obtiene energía. Pero luego también hay un depósito con combustible, que es lo que se utiliza. ¿Vieron cuando en el vídeo del lanzamiento esos pequeños propulsores de vez en cuando emitían y corregían la órbita para que estuviera optimizada? Esos mismos propulsores, la órbita es muy grande, tiene un radio de 800.000 kilómetros más o menos, entonces, y es como un donut, va siendo como así, un círculo enorme. Como no es perfecto, porque el punto de la gratitud es estable, pero no es perfectamente estable, habrá pequeñas variaciones y de vez en cuando habrá que corregir el telescopio y usar esos propulsores para de nuevo meterlo en la órbita y que no se salga. Y eso es lo que va a limitar la vida del instrumento. El panel solar es más para la electrónica a bordo, los ordenadores, etc. El combustible es más para mantenerlo en la órbita. Hace unos años, estas misiones cambian mucho. Hace unos años, cuando volvieron a estimar el peso de la misión y todo lo que pesaba, espejos, instrumentos, paneles, todo eso, vieron que sobraba peso. Entonces pueden realmente poner incluso más combustible de lo que se veía al principio, de lo que se pensaba al principio, y por eso se espera que la vida sea hasta 10 años o más incluso, si todo va bien. Luego todo esto siempre depende de lo bien que se inyecte en la órbita, lo perfecto que quede, por eso hay muchas... lo que llaman flight dynamics y todo esto, toda esa gente está haciendo muchos modelos para que todo el viaje y la órbita queden perfectos. Pero la limitación real, en general, todos estos instrumentos del infrarrojo, la limitación suele ser el sistema criogénico, el gas que tienen para mantenerlo frío. En el caso como la criogenia para el infrarrojo cercano de 3 instrumentos es pasiva, es el escudo solar, no tienes que hacer nada. La criogenia para el infrarrojo medio, para MIRI, tiene un sistema de enfriado, pero es un circuito cerrado, no necesita nada extra. Entonces, lo que limita la vida realmente es el combustible para mantenerlo en la órbita. Y, perdona, me he olvidado la segunda pregunta. No, sí, sí, ha habido muchos retrasos y en general, no recuerdo si fue en 2012 fue el primer gran retraso porque la misión no estaban las cosas, no estaban los instrumentos listos. Ocurre mucho en las misiones espaciales que a medida que vas encontrando, digamos, problemas, tienes que buscar soluciones y se retrasa. En 2018, la última vez que yo estuve aquí, hicimos un congreso con Ismael del IAC. Estábamos en el medio de una llamada de propuestas y la fecha de lanzamiento era octubre de 2018. Pero en ese momento NASA con Northrop Grumman, que son los contratistas que están, digamos, poniéndolo todo junto,
se dieron cuenta de que no había tiempo si querían hacer todos los tests que garanticen que funcione. Porque es cierto que ha costado muchísimo dinero. Entonces hubo un retraso adicional y es por lo que tenemos ahora la fecha de marzo. Y todo está definido porque los programas de testeado del James Webb, yo no creo que nunca se haya hecho algo similar en ninguna otra misión espacial. El nivel de detalle y el nivel de seguridad que te dan. Porque, de nuevo, tiene que funcionar. Y hay partes claves que realmente tienen que funcionar. El despliegue y muchas cosas nunca se han hecho antes en el espacio, otras sí, pero nunca para una misión de astronomía y nunca tan grande. Entonces sí, básicamente es todo porque hay que estar seguros, hay que... Haces una campaña de testeado y tú siempre esperas que, bueno, puede haber un problema, ¿no? Pero siempre tienes como una... Planeas, dices, por ejemplo, pues en octubre vamos a hacer este test. Si sale bien, en noviembre pasamos a hacer el otro. Si sale mal, igual tienes que dedicar 2 meses a entender por qué, a corregir cosas y a estar seguro de que va a funcionar. Entonces, cruzamos todos los dedos para que el año que viene lo lancemos bien. Sobre ese punto, Macarena, yo recuerdo haber visto hace poco una gráfica en la que se mostraban retrasos, retrasos, no sobrecostes, del Hubble y del James Webb con respecto a la fecha prevista inicial de lanzamiento, y era sorprendente el paralelismo que había entre los dos proyectos. Es curioso, siendo el Webb a una mayor escala, ¿no? Pero digamos que las curvas eran bastante paralelas, sí. Sorprendentemente. Y realmente el Hubble, como yo lo entiendo, lanzaron un espejo con una aberración muy importante. O sea, no lo testearon demasiado en detalle. Por eso, también de nuevo, toda la experiencia del Hubble lo lanzaron con un problema. Luego tardaron 3 años en lanzar astronautas para que lo arreglaran, etc. Toda esa experiencia te dice que tienes que estar muy seguro, sobre todo cuando tienes solo una oportunidad para hacerlo bien. Entonces... Sí, pero también algunas de esas gráficas son muy pesimistas. Yo he visto algunas que dicen, no, hay que un poco lo que hablábamos antes, confiar en que cada uno hace su trabajo de la manera óptima y un poco ayudar a que todo vaya bien. Sí, gracias por la presentación. Tengo 2 preguntas breves. La primera es, me imagino que desde el diseño inicial del telescopio al día de hoy la tecnología ha aumentado tanto, ha mejorado tanto que no habrá habido tiempo de incorporar pues importantes mejoras en el diseño del telescopio. Quería preguntarle si personalmente le hubiera gustado haber incorporado alguna que no tiene el telescopio. Y la segunda es, después de la vida útil del Hubble de 30 años, pasar a una de 10 con la gran inversión que es, pues parece un paso atrás que quizás no amortice tanto la inversión como en el Hubble. No sé si tiene una reflexión al respecto. Gracias. La primera pregunta, sí. Estas son misiones muy largas. De hecho, envejeces. Nota, hace poco vi una foto de varios de los investigadores principales de los instrumentos cuando empezaron. Eran terriblemente jóvenes y ahora están todos, te han pasado 35 años por encima. Entonces, efectivamente, desde que empiezas ideas iniciales, diseño, cómo crees que va a funcionar, utilizas la tecnología de hace 25 años. En algunos casos, por ejemplo, debido a uno de los retrasos, hubo la oportunidad de cambiar los detectores del infrarrojo medio. 3 instrumentos, hubo algún problema con los detectores originales, no eran longevos, no eran suficientemente longevos, de hecho perdían partes del detector, entonces eso los cambiaron. Pero en general son tecnologías que se basan en lo que se sabía hace 20 años aproximadamente, o 25. Si yo pudiera cambiar algo personalmente, yo cambiaría de MIRI, del instrumento de infrarrojo medio, cambiaría nuestro diseño de los detectores. Porque se diseñaron no solo con la tecnología del momento, sino con lo que se sabía en el momento, lo que se pensaba que se sabía sobre el tamaño que tenían que tener, la electrónica que podían utilizar, la carga térmica, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese diseño, para ajustarte a todos los requerimientos, haces un diseño. Y en el caso de MIRI, pues hubo que hacer algunos compromisos en circuitos y algunas cosas que se hicieron, que a día de hoy, o sea, los detectores son fantásticos, pero algunos de esos compromisos hacen que haya efectos que tenemos que corregir en tierra. Efectos un poco, pues igual un poco más de ruido, igual no tan perfecto como podría haber sido. Entonces, si uno pudiera volver atrás con todo lo que se sabe hoy, yo quizás cambiaría eso.
Y imagino que si le pregunta a cualquiera de la misión, cambiaría algo. Pero viene con el trabajo porque es a tan largo plazo que no puedes hacer nada al respecto, realmente. Quizás convendría recordar que esto es habitual. Las misiones espaciales suelen llevar tecnología que es 10, 15 años y ordenadores de que... Porque, claro, se congelan las especificaciones, no puedes estar cambiando continuamente las cosas. Y de hecho cosas. no puedes cambiarlo. Y de hecho cambiar algo a día de hoy sería imposible prácticamente porque está listo, básicamente listo. No puedes ir y... O sea, es una exageración todo, y es una opinión personal, pero incluso si uno de los detectores o los instrumentos se rompiera, yo no creo que se cambiara. No creo que debería cambiarse, de hecho, porque significaría muchos años de retraso, mucho dinero, y la comunidad astronómica tiene muchas ganas de que esto se lance y tienen ganas de ver resultados y tienen ganas de que un poco se refleje todo este esfuerzo. Es raro porque desde el punto de vista de la contribución de NASA, creo que van por $9.000 millones aproximadamente. Y a veces la gente dice, pero no se ha lanzado y va un poco en saco roto. La realidad es que no. Hablamos de 30 años de cientos de institutos trabajando, miles de personas trabajando, tecnología que se ha desarrollado. O sea, ha habido mucho trabajo y desarrollo detrás de eso. Pero la realidad es que hasta que no se lance, estamos un poco... esperando. No, y quizás también podemos recordar que el Hubble, ¿no? Por la comparativa de tiempos de vida, el Hubble ha llevado misiones de reabastecimiento, de combustible, de actualización de electrónica, de detectores que se han cambiado. Han cambiado instrumentos. El Hubble ha tenido... De hecho, siempre hay gente que dice, bueno, si quizás en el futuro se podría mandar una misión para reparar el James Webb y cambiar algún instrumento. La realidad es que no está diseñado para poder cambiar nada. Un telescopio que puedas cambiar algo tiene que ser un sistema modular que un astronauta pueda ir y sacar algo, ¿no? Esto, hay gente que dice igual se podría mandar una misión robótica para ponerle más combustible. Igual se podría, pero son cosas un poco que quedan más trabajo para las siguientes generaciones. Casi ciencia ficción suena eso, ¿no? ¿Tenías una pregunta? La verdad que es súper interesante. Uy, me alegro el James Webb es de las misiones más interesantes que hay hoy en todo el mundo y la verdad es que tengo un montón de ganas de que salga todo bien. Vamos a cruzar los dedos. Tengo un montón de preguntas, pero me voy a quedar con 3 cortitas, creo, para dejar espacio a los demás. La primera es ¿hacia dónde radia MIRI? Porque si no puede radiar hacia la cara del Sol, entiendo, supongo. ¿Hacia qué lado radia el calor? Perdón, que no lo dije. Comentaste que tenía un ciclo de un compresor análogo a una nevera. Tendría que radiar hacia algún lado. Vale, el calor, me refiero, el calor residual. Es que no dije la pregunta completa, ¿verdad? Si lo radias hacia detrás, tienes el Sol. Si lo radias hacia adelante, a lo mejor puedes afectar a las observaciones. ¿Hacia dónde lo radias? ¿Hacia los lados? ¿O cómo es el sistema? Hay una pequeña radiación que va hacia la parte de atrás y es muy pequeña y no debería afectar nada. Pero, o sea, el sistema este de criogenia, de nuevo, se extiende por todo el observatorio y hay muchos estudios del balance térmico. Y de hecho, por cierto, igual te interesa, se integró por primera vez hace el viernes pasado. O sea, ese sistema ya está integrado en el observatorio, que es una de esas cosas que no se había podido hacer hasta ahora porque para integrarlo te hacía falta tener esto. Y luego lo pones por detrás. Entonces ya está integrado. Entonces, si hay un pequeño calor residual, se manda al espacio, por detrás de la parte esta de atrás hacia allá. Hacia la parte trasera del espejo. Hacia la parte trasera. Y luego, esto de aquí, esta parte negra alrededor, no estaba en el diseño original. Eso es una de las cosas que se hizo cuando se entendió que igual podía haber algún tipo de, digamos, reflejos extras o algo que afectara al comportamiento de los espejos, de radiación extra, etc. Entonces pusieron esa especie de, lo llaman frill, que viene a ser como, creo que significa encaje literalmente, esa especie de encaje alrededor para protegerle, darle un poquito de protección extra. Y volviendo un poco, si no te importa que diga otra cosa, volviendo un poco a lo que comentaba usted antes, eso fue la parte de esa negra alrededor no estaba en el diseño original y fue una de las cosas que se añadieron porque había preocupación por el sistema de criogenia y porque quizás pudiera afectar la performance, la manera en la que se trabajan los instrumentos. Y entonces se puso alrededor y la primera vez que se testeó se vio que estaba muy tenso y afectaba a todos los espejos.
Entonces, eso es uno de los ejemplos de que tienes un test, observas algo y ves que hay algo mal. Entonces, esta especie de encaje negro que había alrededor estaba tan tenso que un poco deformaba los espejos, que hablamos de, igual era menos de 1/10 de milímetro o menos, pero eso ya afecta a todo. Entonces, todo eso desencadenó un trabajo para un poco soltarlo un poquito, ponerlo de otra manera y que no afectara a nada. Pero sí, es una de las componentes de proteger de eso, de la radiación extra. Y las otras dos preguntas es, ¿en qué modo de observación trabajará el James Webb? No sé si será en plan muy manual, de decirle observa aquí, gira aquí, haz esta cosa, o si será totalmente robótico, si es modo cola o si no. ¿Cómo funciona la operativa o cómo tienen pensado que funcione la operativa después para los astrónomos? Para los astrónomos. Sí. Vale. Tienes que ir a lo que estamos organizando mañana, Elías. Básicamente, ahora hay una llamada de propuestas. Entonces, lo primero tienes que saber qué quieres hacer con tu ciencia y decir, vale, pues yo quiero hacer ciencia con este instrumento y quiero hacer espectroscopía de bla. Entonces, hay un software, hay una colección de herramientas que te ayudan a hacer eso. Hay una herramienta para calcular el tiempo de exposición con ese instrumento y te da la señal a ruido. Hay una herramienta para, literalmente, la abres y es como un sistema de ventanitas y dices, vale, cliqueas en el instrumento, metes tu objeto, las coordenadas, marcas el filtro, el tiempo de exposición, toda tu técnica la pones en ese programa y entonces, una vez está terminado, lo envías. Pongamos que haces eso, 1 de mayo es el deadline, por cierto. Viene dentro de poquito. Entonces, una vez eso se envía, todas las propuestas van a un comité, y es un comité de científicos con diversos paneles, y es a ciegas, por cierto, no se sabe quién es el autor de la propuesta. Y entonces, basado en el mérito científico, eligen una serie de propuestas y dices, vale, pues tú tienes tu tiempo y se va a hacer. Entonces, una vez eso ocurre, toda la información que había en ese programita original pasa por todo lo que es el sistema de tierra se llama PPS, el Proposal Planning System, que viene a ser, coges las instrucciones que tú les has dado, las conviertes en un lenguaje que el software de vuelo pueda entender. Lo conviertes en un pequeño programita que le dice al telescopio, vete aquí, coge una estrella guía, utiliza este instrumento con este filtro. Literalmente es una serie de instrucciones. Y luego esa serie de instrucciones se ponen en un formato que se manda con la antena de comunicación. La recibe el telescopio y se ejecuta. Y puedes mandar, por ejemplo, todas las observaciones de una semana, las puedes acumular en esa especie de programa. Si te interesa mucho, de hecho te puedo incluso enseñar una. Literalmente lo que llaman una visita viene a ser un instrumento, observa este objeto con este filtro. Entonces, toda esa serie de líneas de código son interpretadas por el software que tienen los instrumentos y empieza. Y luego, una vez tu observación ha terminado, cada cierto tiempo el telescopio envía toda la información a Tierra. Hay diferentes antenas a lo largo alrededor del mundo que recogen la información, la envían a Baltimore, al Space Telescope, y allí empieza lo que es el procesado de datos de una manera automática en el pipeline. Y luego ya pues tú recibirías tus datos procesados. Perfecto. Igual me enrollé mucho, perdona. No, genial. Estupendo. De hecho, te voy a preguntar más cuando termine todo esto. Y después, ¿nos podrías hablar un poquito sobre la muerte del telescopio? O sea, ¿cómo tienen pensado que termine su vida útil? Sí. ¿Hacia dónde va a salir disparado? Si tienen pensado que se pierda en el espacio profundo. Si se pierda en el espacio. Sí. ¿Y le han puesto algo en plan disco de oro, tipo Voyager? ¿Alguna cosa así? No. ¿Alguna fricada? No sé. No. De hecho, lo que todo el mundo pregunta, y yo me incluyo, porque siempre he dicho, ¿por qué no hay una cámara en el observatorio que puedas ver porque todo esto que vemos en simulaciones y tal no lo vamos a ver nunca? Y todo el mundo dice, ¿por qué nadie pensó en poner una cámara o mandar un Cube Satellite de estos y no sé, que estuviera al lado para verlo? Y no se hizo. Creo que hay motivos de riesgo. Creo que lo vieron como un riesgo demasiado elevado que podía afectar eso. Entonces, no hay nada de disco de oro, no hay nada especial, no hay nada friki, desafortunadamente. Y la idea es que cuando el combustible del que hablábamos antes se agote, poquito a poco dejará la órbita y se irá al espacio.
si uno pudiera soñar, pensarías mandar algún robot que lo trajera a Tierra y ponerlo en un museo, pero claro, de momento la idea es eso, pero sí es un requerimiento que se vaya de la órbita. Eso es un requerimiento. Si no acabas en esa órbita ha habido otras misiones, va a haber misiones en el futuro. No quieres que haya, al final, por mucho que a mí me guste, sería basura espacial que tienes ahí ocupando sitio. Aunque es una órbita bien grande, pero sí. Sí, aunque creo que... bueno. No sé, ¿tú tenías una pregunta? Me pareció que por aquí había alguna antes, ¿no? Bueno, gracias. Me ha encantado la charla, sobre Me todo alegra. muy didáctica para un lega absoluta como yo en estos temas. Y tengo un par de preguntas que seguramente son súper básicas y me las podías haber preguntado en casa. Pero Esas son las pregunto mejores. aquí. Vale, entonces una de ellas me llama mucho la atención la forma del espejo ese primario tipo celda. Entonces no sé si esos espejos hexagonales responden a que simplemente para que encajen en plan mejor o hay algo más detrás de ese diseño original de espejitos así, ¿no? Vale. Y luego, otra pregunta es un poco bien al hilo de lo que decía él. Cuando estás dando la charla, dice que cuando lanzas el Ariane con esto dentro, están 2 días como mirando, o yo lo entendí mal, ¿no? Como esperando a que empiece esto a desplegar cosas. Entonces, yo no sé, en esos 2 días entiendo que no hay ningún tipo de orden o algo, que no sé si desde donde se lanza os comunicáis constantemente con el telescopio, o porque dijiste lo de los sensores y tal, eso más o menos lo entendí, pero no sé si en esas 48 horas es que no se puede hacer nada porque está en una fase concreta en la que no se puede hacer nada y luego ya se pueden ir dando pequeñas órdenes y entiendo que eso viene un poco al hilo de lo que decía él, si los astrónomos van a hacer las cosas manuales, que ya has explicado que es con un programita, pero las correcciones de espejito, ponte aquí, todo eso, ¿es automático o va a ser, cómo te diría, cómo me explico, o se ordena desde aquí? ¿Vale? Y ya. Son buenas preguntas. Primera, los espejos. Es todo... son hexágonos, y son hexágonos porque efectivamente encajan bien, es la mejor manera. O sea, la naturaleza lo hace con los paneles de abeja. Es una manera muy óptima. Si fueran círculos o si fuera otra forma, tendrías huecos bastante más grandes. Entonces el hexágono te permite que el empaquetado que se unan de una manera muy perfecta con espacios muy pequeñitos entre ellos. Y luego también te permite que tenga esas alas a los lados. Básicamente es optimización de la superficie y de cómo de bien puede quedar junta. Podría añadir que aquí tenemos la de, no sé si han visto la representación del espejo del Gran Telescopio Canarias, por fuera aquí en el museo, así a escala de tamaño real, ¿no? Donde se ve esos mismos hexágonos, que es habitual que los telescopios astronómicos los tengan. Sí, por eso que acaba de decir ella. Sí. A mí me encanta lo del ejemplo del panel de abejas porque realmente es igual de óptimo, ¿no? Lo pones ahí, no tienes huecos, está todo perfectamente hecho. Y los juegos de tablero. Exacto. Y luego los comandos. Una vez se lanza el telescopio, relativamente pronto, no tardas 4 días, enseguida empiezas a comunicarte con él. Mandas una señal, dices, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Sabes? Siempre, y entonces empiezas a... O sea, yo me voy a sentar y verlo, y espero que podamos desde aquí verlo también. Pero básicamente toda la gente que está en Ariane y luego en otros sitios, toda la gente de dinámicas de vuelo, es un momento muy estresante para ellos porque tienen que asegurarse de que se inyecte bien en la órbita, de que todo esté bien. Entonces, una vez las primeras señales se mandan, empieza la entera de telecomunicaciones se despliega, entonces empiezas a mandar comandos y esos comandos se mandan a tiempo real. Hay una persona literalmente sentada diciendo, venga, yo qué sé, empieza el desplegado del panel solar. Entonces, poco a poco requieren usamos mucho telemetría. La telemetría no es más que todos esos sensores, todos esos instrumentos, todos ellos mandan miles de puntos de información sobre cosas. Mi sensor de temperatura tiene 10 Kelvin y debería estar a 6 Kelvin, algo va mal. O mi voltaje es 10 y debería ser 5, o es 6 y es perfecto. Entonces, toda esa información se recibe y se analiza constantemente y se van mandando comandos. Entonces, todo eso es lo que lo llaman real-time commanding, que es en plan comunicación directa. Alguien teclea algo, llega al telescopio, ocurre algo, mandas el mensaje de vuelta, lo revisas, etc. Los programas estos científicos en general, todo es automático. Todo lo que ocurre es automático. Todo está diseñado para que si alguien manda una propuesta científica,
se manda con suficiente detalle dentro de los parámetros que les hemos dado, porque en general los instrumentos pueden hacer más cosas de otra manera que nos ofrece, sobre todo al principio, a la comunidad astronómica, porque tienes que estar seguro de que funcione. Entonces, ofreces una manera de utilizarlos. Y esa manera está ya todo programado. Entonces, es simplemente seguir un poco la receta. Tú tienes manera de hacerlo, mueves. Y básicamente, de manera en la que ocurre, imagínate que estás observando mi galaxia y luego quieres observar la suya. Entonces, lo primero es decir, vale, que el telescopio se mueva hacia aquel sitio. La segunda cosa es dónde hay una estrella guía, porque siempre tienes que tener una estrella guía. Hablamos antes del guider, el que era como el mapa, digamos, el que tenía el mapa. Te hace falta una estrella guía para saber dónde estás y para que sea estable. Cuando tienes la estrella guía, configuras el instrumento, pones el filtro y ya empiezas a tomar datos. En medio de todo eso, en cualquier momento, los operadores de tierra pueden interrumpirlo si ocurre algo y mandar comandos directamente. Eso siempre se puede hacer. Y puede haber ocasiones en las que algo falla, por ejemplo, el sistema de las observaciones astronómicas, si algo ocurre un poco tarde o demasiado pronto, pero sobre todo si algo ocurre demasiado tarde, a veces, digamos, el sistema se para. Y el telescopio dice, no puedo hacer nada porque no entiendo la orden que me diste. Entonces, cuando eso ocurre, el Tierra interviene y ahí recuperas todos los instrumentos y empiezas de nuevo. Entonces, siempre tienes que poder hacer eso. Sí, déjame hacer una puntualización sobre esto, porque hay una cosa muy divertida con esto, supongo que el James Webb será igual, ¿no? Pero normalmente los satélites, cuando tienes que mandar un programa para hacer una determinada observación, antes de mandarse al satélite se pasa por un simulador primero. Oh, sí. Que suele ser un sistema de software que simula todo lo que ocurre en el satélite o en el aparato. Algunas veces incluso hay hardware, hay una réplica que de hecho los ejecuta, está en algún almacén o lo que sea, pero normalmente por lo menos por software para ver que todo funciona bien, que no crea ningún conflicto, que no le dices abre una cosa que al abrir se choca con otra que está abierta y cosas así, ¿no? O sea que... Sí, totalmente cierto. Todas esas visitas astronómicas, de hecho, no se pueden editar manualmente. Nada de esto se puede editar manualmente. Todo tiene que pasar por el simulador y ser aprobado y es todo un proceso que sí, ya para estar seguro. Sí. Y aprovecho antes de esa matización porque veo que hay gente que se está empezando a ir. Les recuerdo que ya está cerrada la entrada principal del museo y hay que salir por la entrada de atrás, que si salen aquí verán que hay un cordón puesto que les guiará directamente a la salida de atrás. Debería estar el segurita por ahí. Vale. La última pregunta no es por ser morbosilla, sino me llama la atención todo esto de todos los test que estáis haciendo para saber que esto está bien. Entonces, en tu opinión personal, basada en tu experiencia, claro, de todos esos test, o sea, ¿cuál es el que más creéis, y aunque vamos a cruzar todos los dedos para que no ocurra, el punto más caliente que si eso no ocurre, ya dicen, esto al menos 1 o 2, 3 instrumentos funcionarán, al menos probablemente llegará, si no pasa algo más extraordinario? O sea, el test que más testean o el punto que más peligroso, dijéramos, del momento entre el lanzamiento, despliegue, hasta que llegue y se ponga a funcionar. Si es que puedes nombrar uno y no me dices 1 millón. ¿Una vez pero lo lances? Bueno, en todo en general. O sea, ¿qué es lo que más temen que pueda pasar? Que vamos a cruzar los dedos para que no pase, claro. Depende de con quién hables, básicamente. Claro, porque todo esto, ahora vemos el testeado del observatorio conjunto, pero alrededor de 2012, 2010 estabas testeando los instrumentos juntos. Antes de eso estabas testeando los instrumentos por separado. Entonces, cada uno de estos grandes tests tiene su propio riesgo. Por ejemplo, cuando testearon por separado los instrumentos en infrarrojo medio y empezaron a usarlos, vieron que los detectores, que aquello no iba bien, entonces tuvieron que cambiarlos. A día de hoy, cuando ya tienes todo junto, personalmente a mí, una de las cosas que más me preocupaban a mí era lo que ocurrió el viernes pasado, que era la integración del sistema de criogenia de MIRI con el telescopio. Claro, porque a mí me interesa MIRI, pero era un proceso muy delicado y sobre todo que no lo habíamos hecho nunca. No se había hecho nunca porque no se había podido hacer. Entonces, literalmente se extiende por toda la parte de atrás y por dentro de ese espejo. Entonces, era bastante delicado. Otro momento clave que ocurrió hace tiempo fue el momento del despliegue del escudo solar y del repliegue, que eso tiene que volver a ocurrir, si no me equivoco. De nuevo, tardaron 3 meses en volver a ponerlo plegado, porque ahí eso te da un poco la idea de lo que es. Y otra cosa que
a mí personalmente bueno, no estresante porque no depende de uno, pero que me preocupaba un poco era toda la parte de abajo del spacecraft, todo lo que son ordenadores a bordo, electrónica, porque hubo algunos problemillas hace unos años. Entonces, cuando eso se arregló, te daba la sensación de que, ok, siempre es en plan, ¿qué es lo próximo? Venga, lo pasamos. ¿Y qué es lo próximo? Y lo pasamos. Yo creo que ahora todo debería ir relativamente bien, la verdad. No, quizás alguna cosilla pequeña, pero no creo que haya nada que tenga un peligro muy, muy, muy grande de que algo se pare. La cosa de las misiones espaciales, como Ismael te puedo decir, y siempre ocurre algo. Cuando lo lanzas, siempre ocurre algo que no estás esperando. Entonces te intentas preparar para lo que crees que puede ocurrir y te preparas para tener estrategias de contingencia para lo que no sabes que puede ocurrir. Y un poco lidiar con ello cuando venga. Hola, gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias por venir. Y bueno, imagino que estarás orgullosa de que un componente que tú trabajes sea un instrumento que va a estar en el espacio. Y sí, me encanta. No creo que sea una oportunidad única, me imagino, en la vida, ¿no? Que lo es, ¿no? Yo tenía dos preguntas. Una primera, creo que entendí que la observación del cielo que va a tener el objeto va a ir en relación al movimiento que va a tener. Es decir, si un astrónomo quiere ver una parte del cielo, supongo que le van a decir pues qué parte del tiempo o en qué día del año va a poder realizar esa observación. Sí, efectivamente. El programita del que hablábamos antes, que te permite hacer eso, una de las componentes del programa es la herramienta de visibilidad que te dice, bueno, pues tu objeto lo puedes ver en octubre o todo el año. Algunos objetos se pueden ver todo el año, pero la mayoría no. Y sí, eso es una parte importante de... Supongo que no se podrá centralizar la visión a un objeto espacial. No creo que se pueda decir, vamos a ver un cometa. Supongo que... sí se puede. ¿Sí se puede? Sí. De hecho, hay programas, hoy estamos hablando de eso, los que se llaman las fuentes de oportunidad, si quieres, que es cuando ocurre algo especial. Por ejemplo, una supernova que hablábamos antes, entonces pones una propuesta especial y dices, espera, vamos a pararlo todo que quiero ir allí y observar esto. Entonces sí se puede. Y luego lo que llaman las moving targets, los objetos que se mueven, cometas, asteroides, todo eso también se va a observar. Bueno, esa era una duda que tenía. Sí. Y la segunda es, viendo la complejidad del despliegue, a mí se me hace pensar si no era posible otras alternativas, por ejemplo, porque me imagino cantidad de servos y piezas mecánicas que van a tener que desplazarse. Ya. ¿No han pensado que el despliegue podía haber sido ayudado con humanos en el espacio? Por ejemplo, no sé, llevarlo cerca de la estación espacial, allí un humano ayudar a desplazar. La cosa es que a día de hoy NASA no está mandando astronautas al espacio, no tienen lanzadores, entonces siempre que mandan a uno lo mandan o con los rusos o con la ESA, entonces eso es una parte. Y luego realmente, sí, no, yo creo que sería hasta más difícil, porque claro, tendrías que hacerlo en el espacio es muy duro para los astronautas, cuando yo realmente los admiro, no sé si alguien ha visto... Si van a YouTube y ponen entrenamiento de astronautas o misiones espaciales, realmente se ve lo difícil que es. Se te cae algo y tienes que estar en vacío con ese guante gigante, tu traje, haciendo operaciones muy delicadas. Entonces, no lo sé, probablemente se ha pensado, probablemente se desechó porque habría sido incluso más caro hacer algo tan difícil. En el futuro, de cualquier manera, uno puede pensar en, que ya se está empezando a pensar en, una flota de pequeños telescopios que sean más simples, pero muchos y que puedan funcionar como uno solo. O ha habido gente que está hablando de... Vi una simulación hace relativamente poco que era como una especie de Lego, si quieres. Mandabas piecitas pequeñas y se montaban en el espacio. Entonces, el futuro igual va por ahí, pero cuando esto se diseñó, que fue hace mucho tiempo, no se veía como algo factible. Pues era la duda que tenía, cruzaré los dedos también. Pero cruzar los dedos, porque ¿por qué no? Yo quizás añadiría sobre el comentario de los astronautas que tienes la dificultad de que podemos llevar astronautas hasta órbita baja. Luego, el James Webb está muy, muy lejos, como decía Macarena, está en el punto L2. Tendrías que hacer un segundo lanzamiento. O sea, necesitarías luego otro cohete, una vez desplegado todo, para ir desde ahí hasta el punto L2, ¿no? O sea que realmente, bueno, sí, tiene su complejidad también. Y ya con todo desplegado igual es más frágil, ¿no? Supongo. Una vez lo tienes en el espacio, yo creo que... Eso va bien. Me refiero como para otro lanzamiento que es para volver a poner no lo podrías. No. Tendrías que ser. O sea, tendrías que arrastrarlo como un camión, no sé. Algo así, como cuando el coche se te rompe. Una grúa espacial, eso es muy concepto. Sí, yo te quería preguntar si vas a ir al lanzamiento o a la Guayana o tienes que estar en Baltimore.
tengo que estar en Baltimore. Me encantaría ir a la Guayana, pero el sitio, hay muy poca gente que puede ir porque no tienen espacio físico. Entonces, lo que igual podemos hacer es ir como 2 semanas antes para todas las preparaciones y ver un poco cómo va todo. Pero solo gente que está muy, muy, muy por arriba van a ir a la Guayana. Y yo no. Y otra cosa que te quería sugerir, si haces algún comentario sobre la participación española, ¿no? Hemos participado no solamente por ser un país miembro de la Agencia Espacial Europea, sino que también ha habido una contribución, lo que se llama contribución nacional, ¿no? Sí. ¿Puedes comentar un poquito sobre eso? Sí, desde luego. De nuevo, el instrumento del infrarrojo medio, MIRI, hace, no sé cuándo fue, probablemente 2008, 2009, se integró el instrumento y estaba en Inglaterra. Entonces se quería testear. Estos instrumentos funcionan en condiciones criogénicas, muy fríos, y para testearlos bien tienen que estar en vacío. Entonces había una cámara en Inglaterra, se metió allí y se testeó. Pero claro, para testearlo te hace falta una fuente, tienes que poner un punto de luz o una estructura que realmente puedas medir. Entonces la contribución española fue lo que se llamaba el MTS, que era el MIRI Telescope Simulator, que era una estructura que se puso como debajo del instrumento y tenía muchos espejos, muchos componentes, fuentes de luz, y entonces simulaba todo el camino óptico que una estrella o que una fuente haría en el telescopio. Y luego la metía en el instrumento y la podíamos medir. Y fue, de hecho, muy complicado de hacer y funcionó muy bien, y fue lo que facilitó que se pudiera testear MIRI, que fuera tan exitoso. Y eso fue en Madrid, creo que el INTA estuvo involucrado y muchísimas personas. Eso es por una parte. Y luego, por otra parte, desde ahí hasta ahora, España ha contribuido con gente. Desarrollo de software, testeado, participar en campañas de commissioning, porque desde que el telescopio se lanza hasta que llega a la órbita y empiezas a hacer ciencia, pasa más o menos medio año. Y ese medio año es lo que se llama commissioning, que sería comisionado en español. Pero básicamente es la etapa en la que lo enciendes, lo preparas, aseguras que va a funcionar bien, y después de esos medio años dices, ok, está preparado para hacer ciencia, y luego vuelves a trabajar para perfeccionarlo. Entonces, mucha gente española está contribuyendo a todos los programas para hacer eso. Gracias. Por cierto, ahora que mencionas el lanzamiento, yo no sé si dieron cuenta de que antes Macarena mencionó así como de pasada, al hablar del lanzamiento, de que a ver si pues estamos aquí, lo podemos ver aquí, ¿no? Y eso es porque estábamos un poco conspirando, planificando la idea, la posibilidad, a ver si se puede hacer, de que podamos retransmitirlo desde aquí en directo, el lanzamiento, a lo mejor conectar con Baltimore, no sé si va a estar por ahí. Sí, sería divertido, voy a estar segura. Hacer algo divertido. O sea, estamos pensando algo de eso, vamos a ver. Estaría muy bien. Para pensarlo y a ver qué tal sale. Sí. ¿Había otra pregunta? Había una pregunta aquí. Bueno, muchas gracias por la charla, me ha encantado. A ver, a lo mejor no es el punto más crítico ni nada, pero a mí me pone muy nerviosa lo del despliegue del panel que bloquea, ¿no? El viento solar. O sea, el escudo. Perdón. Sí, bueno, entonces quería preguntar, ¿hay alguna experiencia previa en misiones espaciales de despliegues de escudos tan grandes o similares a esto? ¿Y de verdad no tienen ningún plan B de si esto va mal, o doble motor, o no sé de qué? No. Perdona, termina la pregunta. Sí, o sea, eso simplemente. Plan B siempre hay. Todas las... sí, y a veces hay plan C también. Todos estos instrumentos, motores, actuadores, todo eso tiene siempre lo que llama un lado redundante, que básicamente es un circuito extra o un componente extra que si el A no se llama siempre A y B. Si A no funciona, te mueves a B. Si B no funciona, pues igual tienes C o no. Pero en general siempre, de hecho, ha habido muchas misiones que se han lanzado y desde el día 1, porque suele pasar muy pronto, el lado A no funciona, te pasas al B y te pasas luego 15 años operando en el lado B. Entonces siempre hay redundancias. No es, cuando me refiero tiene que funcionar a la primera, con el detalle de que siempre hay, digamos, opciones para recurrir. Si uno de los actuadores no funciona, pues probablemente puedes irte al lado B e intentar forzarlo. Yo no soy una experta en el escudo solar, pero te puedo dar un ejemplo de MIRI de nuevo. Tenemos una... Bueno, no hemos entrado en esos detalles, pero... bueno, y para aclarar tu pregunta, a mí también me pone nerviosa, porque es como muy... ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ir bien, porque sí. Tiene que salir bien. Y realmente
yo creo que es una de las partes más delicadas de todo. A mí eso y el espejo secundario bajando, eso es lo que dices, básicamente tiene que funcionar. Todo lo demás puedes un poco, ¿sabes? Si algo se te rompe, pues... ¿Y en el momento del lanzamiento también hay algún riesgo significativo? ¿O? Los lanzamientos siempre son un riesgo, pero el Ariane tiene una historia de lanzamientos exitosos, que no recuerdo el porcentaje, pero realmente funciona muy bien, está muy testeado, muy probado. Hace un año, quizás tú te acuerdas, Ismael, no sé si te enteraste, se lanzó una misión con un Ariane y hubo un fallo, de hecho, no es que explotara ni nada, sino que la inyección en la órbita fue mal. Estás sintiendo porque lo sabes. Y eso fue un fallo, de hecho, por los procedimientos que Ariane tenía en tierra. Digamos, todo esto funciona un poco como los protocolos médicos. Tienes recetas para todo, tienes que seguir las instrucciones. Si algo va mal, tienes que hacer esto. Entonces, si esas instrucciones no son claras y precisas y bien hechas, pues no funcionan. Entonces, el lanzamiento es delicado, pero ha sido muy exitoso. Ariane sabe lo que tiene que hacer y incluso lo que ocurrió el año pasado, cruzo los dedos porque no ocurra, porque eso ya lo han mitigado, porque ya tienen procedimientos en su sitio para que funcione. Pero yo he visto varios lanzamientos, no en directo, sino en diferido, de otras misiones y es muy estresante. Es muy estresante porque ves aquello, ves la cara de la gente, los ingenieros, ves todo el mundo, porque es literalmente 30 segundos que te definen los últimos 25 años de trabajo. Entonces, se espera que no haya ningún problema, pero siempre tiene un riesgo. Siempre. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por aquí. Bueno, y también preguntaba si era la primera vez que se hacía un despliegue. Yo creo que sí, ¿no? Que la pregunta esa, perdona. Sí, porque... para misiones astronómicas sí. Se han hecho despliegues. Yo pienso que los militares probablemente hayan hecho alguno, nunca nada tan grande. Y desde luego, como el escudo solar, yo creo que no se ha hecho. No. Es que siempre cuando las agencias espaciales financian estas misiones, siempre tienen que tener algo nuevo. Claro. Tiene que haber alguna innovación. Si no, si tú vas a proponer una misión científica muy interesante, tienes que venderla también como que vas a desarrollar una tecnología nueva, porque si no, no es interesante. Claro. O sea, la idea es que cada misión espacial aporte una tecnología nueva, una innovación, ¿no? Que nos vaya permitiendo avanzar también en la... Por eso tienen interés NASA y ESA y JAXA en hacer misiones nuevas, para ir avanzando también, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un riesgo nuevo. Y al final es dinero y es mucho dinero, entonces tienes un poco que decir, vamos a hacer esto de dinero, pero todo esto es lo que se va a avanzar. Gracias. Mira una cosita, la diferencia, digamos, ¿qué se gana trabajando en esa órbita tan lejana que el Hubble a 600 kilómetros no haya hecho ya? Es decir, si el aparato en sí, el nuevo modelo, ya es superior, podría posiblemente operar en órbitas más bajas, con la posibilidad de lo que se está hablando, todo el mundo está nervioso por si se despliega o no, de que haya un acceso real para una posible solución, ¿no? Pero estarías muy cerca de la Tierra. Como está ahora este. Pero la diferencia es que el Hubble trabaja en el rango óptico y no le hace falta enfriarse, no tiene un sistema de criogenia y realmente no... Básicamente es eso, está cerca porque puede estar ahí, no le afecta. Pero el James Webb, por la naturaleza de los instrumentos y del rango de longitud de onda que quiere ver, necesita estar más alejado. Y si lo vas a lanzar lejos, casi es mejor que te vayas a una órbita como esta, que es muy estable y te permite con muy poquito combustible mantenerte ahí durante muchos años. Entonces, es todo... Entiendo el comentario y desde luego haría que fuera mucho más fácil mandar a un astronauta y repararlo y todo. Claro, pero estaría demasiado cerca de la Tierra y no cumpliría con los objetivos científicos, porque todo el tema térmico y el tema de las influencias no sería igual. Y luego, en realidad, lo que comentaba antes, este telescopio no se ha diseñado para cambiar un instrumento, para que alguien vaya, ya le digo, vale la pena mirar a lo del Hubble, pero vale la pena mirarlo en YouTube, hay vídeos y fotos. Literalmente hay cosas que ellos lo sacaban como si fuera un cajón y luego lo metían. El diseño de esto no te permite hacer nada de eso, entonces nunca se tuvo en mente, en mi opinión. Luego, hay que tener en cuenta otra cosa también. El Hubble vivió en la época del transbordador espacial, sí, que era el vehículo que estaba hecho para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo tengo entendido, de hecho, bueno, voy a citar a la fuente, ahí me dijo Daniel Marín que
por eso lo digo, por decir que es una fuente de cierta fiabilidad, que de hecho el Hubble, para que pudiera ser accesible al transbordador, tuvo que estar en una órbita más baja de lo que podía haber estado, y que eso también implica una limitación de su tiempo de vida, y que de hecho el hecho de que el Hubble pudiera ser accesible y reparable lo encareció hasta el punto de que se podían haber hecho 2 o 3 Hubbles con el dinero que costó el prepararlo para todo este tipo de cosas. O sea, que esto se hizo así como parte también de estos programas de decir, vamos a innovar, vamos a aprender cosas nuevas, vamos a aprender a poner un telescopio y ser capaz de ir allí, quitar y poner cosas. Estaba preparado para eso, ¿no? Como dice Macarena, se sacaba un módulo y se metía a otro y era directamente quitar uno y poner otro, ¿no? Sí. Pero claro, que igual hubiera sido más económico. Pues mira, estaba mal, pues bueno, pues hacemos otro y... Pero imagino que fue no me puedo imaginar la cantidad de estrés y las decisiones que debieron tomar, pero claro, también era de cara al público. De cara al público era, yo creo que mucho más interesante y apasionante, digamos, mandar astronautas y que lo repararan y tal. Pero yo siempre me pregunto si ese espejo hubiera estado bien, la resolución del Hubble igual podría haber sido mucho mejor, porque ahora siempre tiene un sistema para corregir una aberración, entonces nunca sabemos lo que podía haber hecho, realmente. Hola, de nuevo. 2 preguntas en realidad. La información obtenida, la ciencia, ¿eso se comparte automáticamente entre todo el mundo? Todos los que estáis interesados en esto, ¿cómo no? Y luego, ¿por qué el lanzamiento desde la Guayana Francesa? ¿Algún motivo concreto o daría igual? Es el sitio donde Ariane lanza los cohetes, y para la inyección en la órbita es un sitio conveniente. Pero realmente es donde está la sede de Ariane. Es como Cabo Cañaveral para los lanzadores de la NASA. Y los datos depende de cómo sea. Después de todo el proceso de decir que todo está bien, ese medio año de commissioning, los primeros datos que se toman son las primeras imágenes para que el público las vea. Los primeros datos para que el público lo vea y diga, mira, esto es lo que conseguimos. Y de hecho son súper secretos. Muy poca gente sabe. Yo no sé exactamente los objetos que van a hacer y están destinadas a que el público un poco vea y diga, wow, pues esto vale la pena y vamos a seguir invirtiendo en ciencia. Luego, después de eso, están los programas científicos y, en general, los datos se toman y los astrónomos tienen un año para publicar, estudiarlos, etc. Y después de ese año, los datos son públicos. Cualquiera de esta sala puede ir al archivo y conseguir datos. De hecho, cualquiera puede ir al archivo del Hubble y conseguir datos del Hubble. O sea, se puede hacer mucho... Hoy en día hay muchos proyectos de ciencia ciudadana y se bajan datos de archivos y se analizan y es muy interesante. Y luego hay un caso, lo que llaman los programas ERS, que esos son... Hubo una llamada de propuestas de astrónomos a todo el mundo pidiéndoles, dame un caso científico interesante para usar todos los modos del James Webb. Y reciben dinero y tienen que dar un poco de apoyo a la comunidad y esos datos son públicos desde el día 1. O sea, desde que se toman al día siguiente, en cuanto estén procesados, van al archivo, cualquiera puede acceder. Entonces sí, no es solo para los científicos, en realidad, ¿qué te digo yo? Gente que está en la universidad, o sea, científicos me refiero que estén en una institución, pero gente que está estudiando en la universidad, gente de instituto, cualquiera puede ir y por curiosidad simplemente bajarse algunos datos y ver cómo funcionan. Vale, ¿alguna cosita más? Sí, otra preguntita por aquí. Yo no sé si lo sabes, pero ¿de dónde sacaron? Bueno, ¿fue sencillo obtener tanto berilio? O sea, juntar tanto berilio... Pues no lo sé, la verdad. Pero imagino que sí. Es que tengo entendido que para el GTC, pues nos han comentado que para el GTC fue un follón. ¿Ah, sí? Sí, y claro, veo 6 metros y pico, me dijiste, 6 metros y 2,5. 6,5. Y sí. Más probablemente algunos que no funcionaron y piezas para testear y sí, todo. No lo sé, pero lo preguntaré porque es una buena pregunta. Imagino que debió ser carísimo. Pero sí. De los 9.000 millones. Unos cuantos milloncitos. Sobre esto que decías de las imágenes del público, quizás, o sea, el Hubble
o dicho, lo voy a decir al revés. Quizás el James Webb, por el hecho de que observan el infrarrojo, pues a lo mejor no va a dar, o sea, va a dar imágenes mejores que las del Hubble probablemente, pero quizás no son tan impactantes como las que, por el tema de que, o sea, es otro tipo de ciencia un poco diferente, ¿no? A lo mejor no va a producir esas imágenes tan espectaculares, tan visualmente atractivas. Claro, pero por eso las vamos a poner una al lado de la otra. Ese es mi plan. Para que la gente vea, este es el Hubble, este es el James Webb, o este es Spitzer y este es James Webb. Hoy en día se tiende mucho, como tú sabes, a la observación en diferentes longitudes de onda. Un poco pones un panel y ves, pues aquí veo el polvo, aquí veo las estrellas detrás, aquí veo el núcleo de la galaxia y todo eso va en distintas longitudes de onda. Pero sí, desde un punto de vista de lo bonitas que son las imágenes del Hubble, el James Webb van a ser muy espectaculares, pero el polvo no lo vas a ver tan bien. Y el polvo es lo que es muy, muy, muy bonito, estoy de acuerdo. Por eso yo creo que el plan siempre va a ser intentar comparar. Y si hay suerte, el James Webb y el Hubble operarán al mismo tiempo. El Hubble sigue todavía funcionando. Y entonces podrá haber propuestas combinadas. Quiero hacer esto con el Hubble y el James Webb y de esta manera voy a combinar mis datos. O sea, hay mucho potencial. Y también con observatorios de tierra, ALMA o cualquier otro. ¿Alguna cosita más? ¿No? Sí, otra por aquí. En su momento este era como el telescopio del futuro, ¿no? Entonces no sé si ya se está empezando a hablar de qué es lo próximo. Sí, siempre. Ya, me imagino, pero si puedes adelantarnos algo, alguna primicia. Sí. Lo próximo, hay varias opciones. Entonces, lo próximo que todavía está en fase de desarrollo y se está concibiendo es una misión que se llama LUVOIR, en el ultravioleta. Va a ser más grande, utiliza muchos de los mismos conceptos de despliegue y escudo solar y tal, pero no está probada y es extremadamente cara. Entonces todavía está en una fase muy, muy temprana. Perdón, tengo la garganta seca. Entonces, hay dos tipos. El futuro de la astronomía, el futuro de las misiones espaciales, yo creo que va a depender mucho de lo que ocurra con el James Webb. Si el Webb es un éxito, NASA, ESA, otras agencias dirán, vale la pena invertir en algo tan grande. Si esperemos que no ocurra nada, ¿sabes? La cosa no funciona tan bien. También hay una cierta tendencia a hacer misiones más pequeñas, que en lugar de observar cualquier cosa del universo, sean misiones muy específicas. Por ejemplo, ahora hay muchas misiones que se lanzan, son más pequeñas, todo más chiquitito, más barato, y solo hacen una cosa. Rosetta, ¿se acuerdan de Rosetta, la misión de la ESA, la que aterrizó en un cometa? En fin, fue una gran misión, pero su objetivo era muy específico y muy bien definido. Hay muchas misiones hoy en día que lanzamos este telescopio para solo observar planetas extrasolares de este tamaño. Y lo haces eso y lo haces perfecto. Entonces, es un poco donde buscar el equilibrio entre un observatorio que te hace todo y que es muy caro y una colección de misiones más chiquititas y que son más baratas. Y el éxito de algo como el James Webb va también un poco, en mi opinión, a definir cuál es el futuro realmente del espacio. ¿Y en el ultravioleta será para ir a esa parte del espectro que todavía no ha lanzado nadie? ¿O hay cosas ya de ultravioleta? Creo que hay misiones ultravioletas. Yeah. El propio Hubble tiene, pero no tan grandes ni tan espectaculares. Y siempre es un poco investigar un poco más allá. La ESA está investigando una misión que se llama LISA, que es para detectar ondas gravitacionales, y mandaron hace poco un Pathfinder. Entonces nunca se para. Siempre que hay una misión que se está a punto de lanzar, probablemente hay otras 3 que están empezando a concebirse, algunas en desarrollo, otras ya a punto de lanzarse. Siempre hay mucho. Muy bien, pues si no hay más preguntas, me gustaría dar las gracias de nuevo a Macarena. De verdad ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme.